hacer una historia antigua y moderna de Jalapa y de las revoluciones del estado de Veracruz. Esta versión que surgió a mediados del siglo XIX nunca fue cuestionada, sino se siguió retroalimentando hasta convertirse en una verdad histórica intachable, asumida por muchas partes de la sociedad, ¿no? Y a esto me refiero en que siempre se ha mencionado desde ese siglo XIX que la ciudad ha sido producto de la unión de 4 barrios prehispánicos. En este seminario se ha podido avanzar en la investigación historiográfica que apunta a la falsedad de este hecho. Desde hace un tiempo, pero aún con eso, cuando nosotros nos encontramos con la evidencia de que este mito carece de ciertos elementos y evidencias históricas para sostenerlo, pues sigue rondando la pregunta en la cabeza. Bueno, si no había 4 barrios indígenas, entonces ¿qué había? O incluso ¿cómo se llegó a decir que existían estos 4 barrios, ¿no? Y pues eso nos ha llevado a preguntarnos sobre los barrios en la población, ¿no? Cómo y cuándo se formaron, dónde estaban, qué sucedió entonces con los que se decían que eran barrios prehispánicos. Y pues bueno, esas son preguntas que desde que ese momento se vieron algunas realidades en la historiografía se han mantenido, ¿no? Es claro que el pueblo mantuvo una serie de barrios y de zonas en las cuales se subdividía, pero habría que ver de qué manera, ¿no? Entonces esto pues me llevó nuevamente a revisar la bibliografía, pero pues las fuentes secundarias apuntan a eso, ¿no? Siguen muy necias en que no hay otra cosa sino estos 3 barrios prehispánicos y no le busques más, ¿no? Entonces hay que brincarse las fuentes secundarias y hay que ir a las primarias. Y una de las que siento que ha tenido poco atención en cuanto a los análisis de la historia local jalapeña, y que es un acervo que me parece bastante rico, es el archivo notarial, ¿no? A través de diversos registros, instrumentos públicos que van a aparecer, nos damos cuenta que van apareciendo distintas zonas del pueblo, ¿no? Al momento de comprar, arrendar o traspasar un solar, un terreno, una casa, una producción, algún beneficio, alguna renta, es necesario hacer una descripción del lugar en donde se ubica y los lugares que lo colindan. De ahí que las menciones a barrios vayan a aparecer mucho más de las que aparecen en las crónicas del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido nos dimos a la tarea de buscar en los registros notariales algunas menciones que tuvieran que ver con barrios, ¿no? Y en ese sentido se identificaron varios registros que aluden a este concepto, y lo que tratamos de hacer en estos tiempos es tratar de formarlos y ordenarlos cronológicamente y espacialmente. Entonces, en cuanto a la cuestión cronológica, se hicieron diversos hallazgos. A partir de los registros del archivo notarial que aludían a una parte del pueblo, fue posible rastrear cuándo comienzan y terminan menciones a un determinado sitio bautizado como barrio. También se pudieron observar 3 periodos de proliferación de estas secciones. El primero corresponde de 1680 a 1710, donde se registran 3 barrios adicionales al pueblo. El segundo periodo corresponde de 1720 a 1780, el cual me parece interesante porque coincide con el periodo de las ferias de flota y tiene el mayor número de registros de barrios, casi llegan al 20. Y el tercero, de 1790 a 1820, donde aparecen 7 secciones más, ¿no? Al obtener los registros se buscó encontrar algunas tendencias, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que todo este barrial, que estamos hablando de cerca de 25 a 30 barrios, hacen referencias primero en sus nombres a manantiales, ¿no? Techacapan, Tecajetes, Berros, Chorrito, Chorro Poblano, Tecuanapan, Jalitic. También hacen referencia a cuerpos de agua, la Laguna, la Lagunilla, San José de la Laguna, la Ciénega, y incluso otros hacen alusión a instalaciones públicas, ¿no? La tenería, el molino, una tenería de Máfara, locerías de la carnicería, del mesón de Santa María, y hasta incluso un juego de bochas que contaba con su propio barrio. Luego le siguen aquellos que hacen referencia a personas o familias. Así encontramos barrio de los Pedrotes, barrio de las Liconas, barrio de los Luises, de las Salinas y de los Ramírez. En un tercer nivel están los llamados con santos y religiosos, ¿no? Santiago, el Calvario, Cruz Verde, San Pedro, etc. Y finalmente hay algunas esporádicas menciones a otros barrios que tienen que ver con ubicaciones geográficas. Uno que llama la atención es uno que fue bautizado como el Barrio Alto, o incluso hasta otro llamado Cantarranas y otro llamado Chiltoyac. Incluso hay uno hasta con la vegetación llamado de la Alameda, ¿no?
Es decir, los registros notariales permiten caracterizar estos barrios. La mayor parte de ellos mantienen una calle del mismo nombre, lo que indica la relación de esta sección con la calle. Muchos de estos barrios, sobre todo los establecidos en la segunda mitad del siglo XVIII, mantenían casas de madera, techadas de teja y zacate. Es difícil encontrar propiedades de gran valor en estas nuevas zonas del pueblo, salvo para los ubicados en las rutas de acceso al Camino Real y con las zonas donde los comerciantes mantenían sus almacenes. La gran mayoría de barrios ubicados en el siglo XVIII se componen por pequeñas casas rodeadas de solares de otras personas y fuentes de agua. Y bueno, esto que les comento son caracterizaciones que vamos a encontrar en el archivo notarial y que se ven reflejadas en ciertas cartografías. Por ejemplo, este es un mapa del año 1769 de una pretendida división de un curato de Jalapa, donde se muestra precisamente esas ocupaciones muy esporádicas, ¿no? Bueno, aquí el bachiller que hizo este mapa trató de poner un cierto orden para que no se viera tan feo y pues parecieran solares muy bien definidos y bien bonitos, ¿no? Pero también al interior de esta cartografía alcanzamos a ver que hay una casa aquí, otra casa por allá, hay otra cosa acá allá, entonces vemos que hay una ocupación muy dispersa, ¿no? Luego, si podríamos ponerla. Luego lo que hicimos también con los registros notariales fue ubicar los nombres de los barrios, la siguiente por favor, y los fuimos ubicando con en sus dimensiones espaciales, ¿no? Ahí donde encontramos registros donde hablaban de un cierto barrio, pues buscamos ahí la referencia. Para poder hacer esta localización, pues nos fue útil un mapa del mismo creador del mito jalapeño, que es Manuel Rivera Cambas, que incluye un mapa de la ciudad de Jalapa, pero en un momento donde todavía no estaban llenas las calles de nombres de próceres, de presidentes y de burócratas, sino que todavía tenían elementos muy puntuales, ¿no? Entonces vemos que los nombres de esos barrios aparecen también como nombres antiguos de las calles de la Jalapa decimonónica, ¿no? Entonces, la ubicación espacial de estos barrios permite observar un ensanchamiento del pueblo de Jalapa sobre los ejes dispuestos por el Camino Real México-Veracruz. No es de extrañar este patrón, pues fue resultado de la actividad comercial que resultó a la consolidación del pequeño pueblo como punto de intercambios locales, regionales e internacionales por los mercaderes porteños. La reconstrucción espacial pudo hacerse, como ya les dije, con la ayuda de estos elementos cartográficos. Ahora, ¿quiénes habitaban estos barrios? Le podríamos decir como este sarampión de barrios, ¿quién era lo que estaba habitando? Según lo revisado a los estudios aquí, el libro de División del Curato de Jalapa, que es también otra llamada en el desierto de la historiografía jalapeña, es un estudio que demuestra muchas realidades y al cual no se le hace caso. Y en ese sentido nos habla de que la población está muy caracterizada como gente natural y de razón mezclada, es decir, no hay secciones donde o barrios donde exclusivamente viviera un cierto tipo de población, ¿no? Esta característica es de importancia, pues durante buena parte del siglo XVIII las crónicas, los testimonios y los estudios de la época apuntan que Jalapa mantenía esa población mixta donde es difícil decir si habría zonas exclusivas de un grupo étnico. También cabe mencionar que para ese entonces la etnicidad se basaba, sobre todo en Jalapa, más en rasgos culturales, prestigio social, influencias, cargos, que en cuestiones meramente físicas o auténticas, se podría decir, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que ahora trato de llevar a colación es que, según el registro notarial, tenemos una característica, y según las crónicas, estudios y otras cosas que tenemos disponibles, lo que estamos viendo es que hay una caracterización de un grupo de barrios que aparecen en estas fuentes, que aparecen en estas cartografías y que se puede rastrear ahí, pero que dista mucho con esta cuestión que aparece en el siglo XIX. En el siglo XIX, los cronistas aluden a solamente 3, y aquí estamos encontrando cerca de 30 menciones a lugares identificados como barrios, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos 3 que en el siglo XIX se preservan son los llamados Santiago, San José y Calvario. Años después, y ante la afirmación de que estos barrios eran indígenas, surgieron nombres llamados de Tlalmecapan, Techacapan y Jalitic. Es decir, lo que estamos encontrando es que por un lado hay una fuente que nos muestra una riqueza en cuanto a las secciones del pueblo, en cuanto a sus habitantes y en cuanto
a estas situaciones, y de repente en el siglo XIX tenemos 3 barrios con ya definidas que son exclusivos de población indígena, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe esta diferencia, no? En primer lugar, una de las cuestiones que tenemos que tener es que estamos ante usos distintos del concepto barrio. Lo que aparece en el archivo notarial se usa básicamente para diferenciar una sección del pueblo y la otra, para identificar que un solar que está en el barrio de Chacapa pues es precisamente localizable a la vera de ese manantial, ¿no? Y en ese sentido tenemos otra noción de barrio que al parecer tiene que ver con las formas de organización religiosa y política de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, las cuales tuvieron un mayor impacto en los cronistas del XIX, quienes les confirieron un carácter histórico. La barriada del archivo notarial, que aparece en el archivo notarial, la barriada que está evidenciada en los mapas, poco tuvo que decir ante las organizaciones e historias dispuestas desde la parte de arriba. Es un hecho el crecimiento del pueblo durante el siglo XVIII, pero este desarrollo no implicaría solamente un ensanchamiento del área urbana. Tal parece que las ferias, además de traer las mejoras materiales, también afianzaron intereses de élite para controlar ese monstruo que empezaba a desbordarse entre callejones, lomas y cerros. De ahí que habría diversas intervenciones de grupos políticos y religiosos. Para el año de 1760, el gobierno indígena de Jalapa ya reconocía entre sus integrantes 2 nuevos alcaldes para los barrios de Calvario, que mencionaron las fuentes notariales desde 1738, y para el barrio de La Laguna, mencionado también alrededor de 1752. En cuanto a la intervención, esta es la primera intervención que vemos general de un grupo, en este caso el Cabildo Indígena de Jalapa, o se asumía como indígena de Jalapa, sobre estas zonas del pueblo, ¿no? Y en cuanto a la intervención religiosa, pues se tiene la construcción de 2 nuevos templos católicos a las orillas de la localidad. Primero, la iglesia del Calvario y posteriormente la de San José. Proyecto auspiciado por una familia interesada en sacar provecho de las nuevas ocupaciones del pueblo, tanto materiales como espirituales. Cuando ocurrió la división del curato de Jalapa en 1769 a 1774, la iglesia se valió del cabildo indígena de la época para llevar a cabo las diligencias correspondientes. En estos actos ambas partes reconocen y coinciden como secciones del pueblo a los barrios de Santiago, Calvario y La Laguna. Estos arreglos al parecer poco a poco fueron integrando las diversas secciones del pueblo mencionadas, y que incluso nos permiten observar en la misma documentación notarial ciertos cambios, como el barrio del Alto, que empieza a dejar de ser nombrado como tal y cambia su nombre al Calvario. Igualmente pasa con el barrio de La Laguna, que durante los años que estoy diciéndoles, el último cuarto del siglo XVIII, se transforma en el barrio de San José. Entonces, lo que tenemos es que empiezan a haber una serie de realidades que surgen a partir de una nueva ocupación y que van definiendo ciertos parámetros para el pueblo, ¿no? Y entonces ahí en esos arreglos, tanto del cabildo indígena como de la intervención eclesiástica, surge esa trinidad entre Calvario, San José y Santiago, ¿no? Al parecer este grupo tuvo mucha influencia en años posteriores, ya que el ayuntamiento de Españoles hay que mencionar que cuando surge el ayuntamiento de Españoles de 1791, no se preocupó por esta barriada, sino se interesaba obviamente de las personas de razón. Pero cuando decide hacer un arreglo de cuarteles para administrar la villa y administrar las personas que podían ser alistadas en las armas, decide organizar en 1811 la ciudad y implementarle una serie de cuarteles. Y en ese sentido aparecen los cuarteles de Santa María, que es la parroquia de Jalapa, San José, Santiago y el Calvario. Es decir, que la unión entre lo que ya había organizado la iglesia en su intervención en el espacio urbano de Jalapa era también aprovechado por las autoridades de este ayuntamiento, ¿no? En 1820, la asumida entonces como parcialidad indígena de Jalapa logró incorporar al ayuntamiento 3 diputados que representarían al común de indios del pueblo. Y estos diputados serían de los barrios de Santa María, Laguna y Santiago. Ahí vemos que en estas organizaciones que solamente se están dando arriba en el ayuntamiento y la iglesia, vemos la presencia de esta trinidad, ¿no? Cabe mencionar que para años posteriores esta estructura se iba a conservar, ya que en 1825 el ayuntamiento volvió a organizar la villa en cuarteles y vuelven a aparecer estos
estos barrios llamados indígenas, donde también habría un diputado de barrio elegido según por los naturales. Incluso hay referencias que hasta como en ciertos barrios se nombra un natural, pero el ayuntamiento termina decidiendo otra persona de la élite para que ocupe el cargo, ¿no? Con este movimiento se aprecia que la élite independiente buscó por ella misma definir quién o qué era indio. A pesar de esta intención, la ciudad mantuvo 3 cuarteles indígenas: Calvario, Santiago y San José, la misma Trinidad surgida a finales del siglo XVIII. Entonces, en ese sentido, la parcialidad indígena de Jalapa, y eso lo voy a poner entre comillas, se conservó durante buena parte de la primera mitad del siglo XIX, en parte por los servicios prestados a las iglesias y su administración de dinero sobre rentas de tierras comunales. Para el año de 1855 existía todavía un presidente de la comunidad indígena de Jalapa, el alcalde tercer voto del ayuntamiento, así como diputados del común indígena, los cuales estaban confinados nuevamente a estos 3 barrios, San José, Calvario y Santiago. En aquella época volvieron a salir ante una nueva amenaza de dividir las tierras de comunidad. En la defensa de estas tierras se aprecia que los representantes de estos barrios estaban muy ligados a las necesidades de la iglesia local y pues mencionan que una de las cosas que impedía el reparto de tierras era perjudicar a la comunidad y a su iglesia. Estos barrios representados por sus diputados no eran herederos de este barrial jalapeño que les estoy comentando, sino eran espacios de organización local para fines políticos religiosos, dinámica surgida y al parecer consolidada durante el último cuarto de finales del siglo XVIII. Años después volvemos a este ingeniero Manuel Rivera Cambas en su Historia Antigua y Moderna de Jalapa y de las revoluciones del estado de Veracruz, donde él anotaba, y cito: Jalapa en ese entonces se componía de 3 barrios que ocupaban los lugares que hoy llevan el nombre de Calvario, Santiago y San José, cuyos barrios quedaron reunidos a la llegada de los españoles. Sí, ahí termina la cita. El discurso nacionalista y liberal de Rivera Cambas trasladó una realidad decimonónica, los barrios que se habían organizado en torno a una supuesta población indígena, a la época prehispánica. Los barrios de Calvario, Santiago y San José seguramente ya existían en el pasado indígena, puesto que ya existían ante la mirada, la legitimación y la aprobación del cabildo municipal. En sus orígenes seguramente los conquistadores, según la visión de Rivera Cambas, debieron imponerles la cruz y el idioma castellano y construir una senda iglesia arriba, ¿no? Para los años siguientes comienza, después de que Rivera Cambas, aquí lo que quiero llegar es que Rivera Cambas era testigo de esta dinámica pretendidamente indígena del siglo XIX, delimitada por las élites y que se la asumió como un hecho histórico. Entonces, en ese sentido, él establece esta cuestión de que seguramente los barrios estos donde estaba un diputado indígena seguramente eran barrios prehispánicos, y a esto los cronistas del siglo XIX darían legitimidad, del siglo XX, darían legitimidad a los datos de Rivera, y sin empacho se obsesionaban por buscar y descubrir una historia creada por realidades decimonónicas. Se buscaron nombres prehispánicos para estos barrios, se buscó ligarlos con nombres de hallazgos arqueológicos, se buscó caracterizar a los indígenas con etnias y se buscó afianzar estos barrios alrededor de manantiales. Así llegamos a una historia frondosa en sus versiones y propuestas, pero cegado por encontrar ese origen mítico indígena, no hizo caso a otras evidencias más cercanas a la gente que verdaderamente construyó el pueblo. Es decir, estamos ante ciertas miradas que asumieron como hechos históricos cosas que no lo eran, sino que eran práctica de aquel pasado del siglo XIX. Y ya con esto quiero terminar. El ejemplo de este pueblito bien puede proponer aristas de investigación sobre cómo se construye la historia en presentes ya pasados. Es tarea de los investigadores, de los historiadores, no dar por hecho ciertas versiones provenientes de la centuria decimonónica. Si este engendro histórico pasó en un pequeño pueblo, ¿cómo estarán las convicciones históricas en otras regiones y sobre todo cómo estarán las cuestiones en la historia nacional? Para esto hay que seguir repensando.